10:56 para ser exactos en este miércoles 22 de abril, porque esto después uno lo escucha, lo mira a la hora que tiene ganas. Así es también hoy el consumo mediático, pero estamos en vivo. Un miércoles 22 de abril, 10:56 y vamos a escuchar a Pablo Mercau en su sección. El 14 de julio de 1789, cuentan los libros de historia, se produjo la Revolución Francesa. Un parteaguas en la historia, claramente, no vamos a meternos en los detalles, para eso están los libros primero, Google después, o algún amigo en tercer orden que te pueda contar, che, ¿qué pasó ahí? ¿Le cortaron la cabeza al rey? ¿La monarquía dejó de tener lugar? Sí, parte de todo eso pasó, el mundo cambió, y lo que vino después tuvo mucho que ver con eso, de esos días en Francia, con la toma de la Bastilla y todas las imágenes recreadas, sin IA o con IA, que tenemos de ese momento. Pero nos quedan tres palabras, que son como consignas. Lo que no me queda claro, y no soy un especialista en el tema, y no viene muy al caso tampoco, es quién puso como consigna libertad, igualdad y fraternidad. Pero sí que marcó la época, y cuando vos tenés que elegir una palabra, decís, bueno, la Revolución Francesa igual libertad, igualdad, fraternidad. Y ahí aparece esta idea que queremos pensar hoy en conjunto, que es las consignas, en busca de la consigna perdida, podríamos titular, si están de acuerdo, y si no, buscamos una variante, pero porque la consigna define el tiempo que nos toca vivir. Vamos a pegar un saltito pequeño, bueno, podría remitirse a la historia de las religiones, de los musulmanes, de Cristo, de los judíos. En todos los espacios de la vida debe haber habido alguna consigna que identifique y que describa el momento con un par de palabras, con una frase, con una oración. En la Revolución de Mayo, la cosa viene muy de la Revolución. Hoy la consigna en general tiene mucho que ver con situaciones de crisis, de cambios, de quiebres de la historia. En la Revolución de Mayo aparece la figura de Mariano Moreno, que escribe por esos días en la Gaceta de Buenos Aires, creada por él mismo, 7 de junio, la patria es el bien de todos. Pero a mí me gusta siempre quedarme con esta frase que es más de Villiquen, pero que describe también lo previo a la Revolución de Mayo, que es el pueblo quiere saber. Que es esta historia de, ahí estamos, golpeamos la puerta para ver de qué se trata. Queremos saber de qué se trata esto. ¿Para qué? Para intervenir, para hacernos cargo, para no solamente que nos pase por delante la realidad de la historia, sino para, en todo caso, participar. En el siglo XIX, en la Argentina en particular, podríamos tomar alguna que otra frase en el periodo de la organización nacional, no de la reorganización que fue la de la dictadura, sino en el que va desde los 1820, 1830 hasta 1880, cuando termina de haber una nación constituida parcialmente, porque todavía algunos territorios no eran provincias como hoy los conocemos. Y ahí podés tomar, si querés, salvajes unitarios, mueran los salvajes unitarios, escrito con G, la frase de los federales, que aparecen inclusive en banderas y demás, pero por ahí no te grafica toda una época y te sintetiza toda una época en una consigna. Así, lo que ocurriría en 1917 en la vieja Rusia zarista. Y ahí aparece la figura que traía Juli de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, que hoy estaría cumpliendo, nadie cumple tantos años de todos modos, 156 años, nació en 1870. Hincha de Aries. Hincha de Aries. No, ya estamos en Tauro. ¿Tauro? En el planeta Tauro hoy. Porque... Sí. Mirá. Igual hay que ver con el calendario de ellos. No, igual es la conversión al calendario porque en realidad gregoriano. Con el calendario anterior hubiese nacido en marzo. No sé, me dio un quilombo, pero... Sí, está corrido. Había, de hecho, la revolución el inicial juliano, es febrero-marzo, claro. Y la otra es octubre-noviembre. Claro. En febrero-marzo, Rusia estaba metida en la Primera Guerra Mundial. Y los bolcheviques, la fracción que dirigía Lenin, y donde estaba Trotsky, por ejemplo, decían... Bueno, tenemos que terminar la guerra, porque es una guerra que no nos compete, que no tenemos nada que hacer allí. Y la consigna era paz, pan y trabajo. Rusia era un país enorme, súper atrasado, y se estaba desangrando, como muchos países de Europa, en una guerra en la que el pueblo no tenía nada que ver, detrás de causas que él eran absolutamente ajenas. Entonces, si hoy me decís paz, pan y trabajo, pienso rápidamente en Juan Grabois. Y esa consigna va a tener un... O en algo cristiano, católico. Un par de revivals a lo largo de la historia. Ya lo vamos a ver. Ya lo vas a entender, diría la senadora. Una filosofía muy interesante. Llega octubre, noviembre, ahí en Rusia, y Lenin,
que además de un gran dirigente de su época, era un tipo que escribía. De hecho, las obras completas de Lenin tienen como 25 tomos. En el medio de todo eso, escribe el estado de la revolución y más o menos dice algo así como: bueno, la verdad que lo voy a dejar acá esto porque tengo cosas más importantes que hacer, que era hacer una revolución más que escribir sobre ella. Y el tipo se dio vuelta, fue y la hizo. Él no, está claro, no queremos, creo que ninguno de los que estamos acá en los superhéroes, y hay todo un proceso colectivo histórico que tiene figuras, en todo caso, que emergen. Y ahí aparece otra gran consigna, que es todo el poder a los soviets. Y es la consigna que describe la Revolución Rusa. Porque decís, bueno, ahora pasamos de sacar a los zares a tener un gobierno de transición que dijo no solamente no vamos a dejar de estar en la guerra, sino que vamos a ir con más fuerza para terminarla. Bueno, ahora basta de eso y queremos todo el poder a los soviets. Y en octubre y noviembre aparece el cañonazo de Aurora, la toma del Palacio de Invierno y la Revolución Rusa. Saltamos algunos años, insisto, en el medio nos queda el final de la Primera Guerra Mundial, nos quedan procesos en Europa. Digo, el pueblo armenio debe tener sus frases en medio del genocidio que le propinó el Estado turco, 1 millón de muertos. La propia década infame y la década de la Gran Depresión en el mundo debe tener frases que la describan, pero insisto que no son consignas, que te describan lo que uno elige usar, que es la consigna, como un momento que define o explica una época de quiebra o de crisis. Y vamos a llegar a la década de los 50, 60, a partir de la revolución cubana y lo que significó en el mundo, en América Latina, pero en muchos lugares de África y demás que tuvieron procesos de independencia. Y ahí aparece una revolución, vaya, si no es un quiebre o una independencia, lo mismo, aparece una consigna de patria o muerte. Ah, claro. Decís, bueno, hablame de definición, ¿no? O sea, decime de qué lado de la grieta estás, patria o muerte. Y era una consigna que el pueblo cubano y su gobierno lo tienen a hoy, 60 y pico años después. Algunos años después, Mayo francés, inspirados en parte por lo que había ocurrido en la Revolución Cubana, en los procesos de independencia, inclusive de colonias francesas como Argelia, los estudiantes en Francia decían: levantemos los adoquines para encontrar la arena. O sea, demos vuelta a todo. La imaginación al poder fue otra de las consignas, y eso también, y seamos realistas, pidamos lo imposible. Ahí se pusieron creativos los muchachos, no sé, con IA claramente no, pero hablamos de una revolución con mucho tono cultural, con mucho de subversión, que tiene que ver también con una subversión de época en términos de las costumbres, de las revoluciones grandes y las pequeñas, la revolución femenina, algunos dicen la revolución de las pastillas y demás. ¿Cuál es la diferencia entre una simple frase y una consigna? ¿Cuándo una frase se transforma en consigna? En general lo vemos con el tiempo. Como todas estas cuestiones, cuando está transcurriendo mucho no te das cuenta porque lo estás viendo en forma contemporánea, pero Lenin tenía un laburo sobre las consignas interesante. No es sencillo, ustedes saben que en una campaña electoral de un concejal a un presidente se piensan, se cranean, hay equipos de campaña y piensan cómo titular un afiche. Bueno, hoy posteos en redes sociales, eso finalmente es una consigna o una frase de campaña. El síganme de Menem es una consigna. Okay. Este no lo tenía en el listado. El revolución productiva es una consigna. El salarioso es una consigna. Y te marca una época. Después de decir, bueno, traicionó, no, es otro análisis. Pero marca por lo menos una época. Por ahí lo exageramos un poquito, pero sirve como ejemplo de cómo linkeamos consigna con frase de campaña. En la Argentina tienen un rebote, digamos, un espejo que es los procesos de lucha armada, que no fueron inicialmente ni Montoneros ni el ERP, sino comienzos de los 60, Tacuara y algunos movimientos, el asalto del Policlínico Bancario, año 1963, sectores nacionalistas, y ahí aparece la idea de el exilio de Perón, 18 años prácticamente fuera del país, y la BIP, que era vive Perón, Perón vive, Perón vuelve, y después todos los derivados, lucha y vuelve, y ahí aparecen también consignas de revolución y de tensión de vida, podríamos decir, ¿no? De tensión vital. Voy a tomar un par nada más, que un par son 4 o 5, ¿no? En la jerga, claramente. Lucha y vuelve, lo acabo de mencionar, hasta el Victoria siempre. Esto viene también de los cubanos, muy vinculada a la figura de Ernesto Che Guevara, asesinado en 1967. Perón evita la patria socialista, Perón Guevara la patria liberada. Fíjate la sintonía que había allí entre ambos procesos. Y un acrónimo o una sigla que es ABOMPLA,
¿Qué es Abompla? Bueno, a vencer o morir por la Argentina. Era la consigna del ERP. El ERP pintaba con Abompla, a vencer o morir por la Argentina. El Ejército Revolucionario del Pueblo, la otra gran guerrilla junto con Montoneros. Viene la dictadura. La salida de la dictadura nos deja un par de consignas, y una es esta de Paz, Pan y Trabajo, que aparece con fuerza alrededor de la figura de Saúl Ubaldini, líder de cerveceros y de una de las partes de la CGT, que estaba dividida en ese momento, que ya en el 79 hizo un paro a la dictadura, y en el 82 una inmensa marcha. ¿Pero es la misma consigna que Trotsky entonces? Paz, Pan y Trabajo. Es la misma. 3 letras. Ajá. Tres palabras, digo, Tres no palabras. 3 letras. 3 palabras. ¿Por qué Paz, Pan y Trabajo? Bueno, porque la Argentina venía de una dictadura y estaba todavía en una dictadura que había costado miles de exilios, muertes, 30.000 desaparecidos. El pan y el trabajo claramente mostraban la crisis que ya del 80 la Argentina tenía fuertemente con la tablita de Martínez Dios y todo lo que había sido el proceso de desindustrialización. Lo de paz casi que anticipaba lo de Malvinas, porque 3 días después se da la invasión argentina a Malvinas. Y aparecen otras 2 consignas vinculadas con el fin de la dictadura, inclusive potenciadas a partir de la derrota en Malvinas, que es, se va a acabar la dictadura militar, por un lado, y ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Que es una frase, cuenta la historia, la armaron a dúo, digamos, entre Eve de Bonafini y Estela de Carlotto. Okay. Fíjate cuando tenían mucho más sintonía, entre ellas inclusive, que la que tuvieron muchos años después. La dictadura cierra con eso, pasamos rápido al menemismo y aparece esto de, bueno, la revolución salarial, el salariazo, la revolución productiva. Lo de Menem juega un poco con las consignas porque es uno de los tipos muy carismáticos, llega con todo un discurso, con una idea de líder. El líder en general suele anclarse en consignas. Perón en sí mismo sería casi que un coautor de consignas, su propia vida es una consigna, pero viste que elegimos algunas que tenían que ver con crisis, y cuando hablas de crisis, de quiebres, pegás el salto directamente a 2001. A De la Rúa no le pidan consigna porque él mismo dijo que era aburrido, así que... Bueno, sí tenía. Dicen que soy aburrido, pero fue una frase de campaña, y tampoco era de él. Era de Agulli y Bachetti, que pasaron de vender la llama que llama a vender un candidato presidencial, y así no fue. A ellos bárbaros. El 1 a 1 no se toca, esa era otra consigna. Sí, pero son frases de campaña, sí, no te movilizan. Bueno, el 1 a 1 era una consigna, de hecho. Sí, asumida, y de hecho... Era la nave insignia, tenía el buque venía pintado con el 1 a 1 no se toca. Y acá nos vamos a meter en lo que a mí más me interesa, porque yo tengo intenciones, obviamente, no soy objetivo, persigo intereses, tengo intereses y estoy posicionado siempre de un lado de la grieta. En 2001 aparece, anónimamente no, porque alguien lo pintó, pero no sabemos quién, en un grafiti, y la verdad es que tampoco tengo claro si es de algún autor. Alguno me va a decir ahora, che, Eduardo Galeano lo había escrito, y es probable, pero la verdad que no lo fui a chequear. Galeano escribió muchas cosas, pero esa pintada que decía, nos mean y la prensa dice que llueve, que se replicó. Vos googleás la frase, ponés nos mean y la prensa dice que llueve, y pones en Google Fotos, te van a aparecer decenas de grafitis en distintos lugares con esa frase. Y es interesante porque describe un momento de descreimiento de la sociedad para con los medios, para con la política, porque esto me parece que va anexado definitivamente al que se vayan todos. ¿Qué quedó de eso y qué no quedó? Bueno, eso va en la conclusión y en el análisis de cada uno. Habíamos dicho una vez, el que se vayan todos nunca se fue. No. El que se vayan todos nunca se fue. Y de hecho Milei ganó con el que se... O sea, el que se vayan todos nunca se fue. Vas a la cancha, tu equipo pierde, que se vayan todos. Bueno, eso sí fue una consigna, ¿no? El que se vayan todos nunca se fue. Anónima. Anónima, pero ahí después podés ver también, podríamos hacer una genealogía de las consignas, un catálogo de consignas, una especie de columna. Sí. Decir, che, ¿esta suma o no suma esta consigna? Por ejemplo, todo el poder a los soviets es una consigna de ofensiva, de avance. Que se vayan todos es una consigna defensiva, porque después inmediatamente, ¿quién queda? La pregunta, bueno, listo, se van todos. ¿Y ahora?
Pero, Estuvo buenísimo el 2001. pero el que se vayan todos no es también como un empuje a que se vayan todos, no es un imperativo. Sí, pero la historia no termina, no se pone en pausa la historia. Ok, Mañana a la mañana se van te tenés todos que... hoy. ¿Qué queda? Mañana alguien va a meter la Claro. huella dactilar en la Casa Rosada para entrar a laburar, digamos. Milei sabemos que no es, digo, porque Sí, suele sí. estar de viaje, pero suponete se van todos. ¿Quién firma mañana los decretos? ¿Quién pone en marcha Ok. mañana jueves 23 de abril? Se van todos hoy. Todos. Hagamos la prueba. No Yo estaría estoy mal dispuesto a hacer la prueba. prueba. Por Yo lo- estoy dispuesto a vivir que, Es lo- haga, es lo que está que se pidiendo- vaya en cana. Está pidiendo Eso sí, Peter que Thiel no se también vayan a eso, su ¿eh? casa. Por izquierda y Que por vayan en derecha. cana. Peter Thiel está pidiendo lo mismo. Bueno, Y bueno, ahí, sí. ahí tenemos riesgos. Y tal vez sea la última consigna, no la última de la historia, la última que conocimos hasta ahora. Y fíjate que van casi 25 años de ese momento. Porque acá no tengo más punteo, porque llega hasta 2001 el recorrido de consignas. Ah, No encontré ¿De este gobierno no hay? 2002, 2003, 2009, hasta hoy una consigna con esta potencia. Milei tiró frases Se No, montó en de- el que se vayan todos. Contra la del casta. kirchnerismo, ¿no? ¿Tampoco? Yo te iba a decir la de la casta. La casta, No, bueno, el kirchnerismo, a ver, sí tengo. la Está casta tiene miedo, ¿no es una consigna? La patria es el otro, el amor Pero vence ese al lo odio. odio. Bueno, pero es medio... Eso es medio... Ninguna de las dos se verificó. No, no, pero acá no estamos... Son canciones fitopadas. Esa se la robó, evaluando. se la robó No, no, Ives viste y que dijo no más hicimos- amor, menos odio. No hicimos evaluación acá. ¿no? Claro. Hicimos Hicimos una descripción juicio de valor. todavía. La mejor consigna en los últimos tiempos... seremos menos malos que los demás. Claro. Juan Román Riquelme. Sí, pero... sí, está bien. La casta tiene miedo, sí. La casta tiene miedo, pero Claro. es un... A ver, podemos distinguir también entre... Un cántico. Dijimos recién, consigna Bueno. de esa campaña, cántico de barra. Fantástico. Motosierra la consigna. No, pero... Pero describe a una gran parte de la sociedad. Mm. Todas las que nombramos hasta ahora marcaron, fíjate, permanecen y uno las identifica con procesos. Marcaron un tiempo porque explicaron ese tiempo. La palabra consigna viene del emblema del emperador Constantino, cuando en las guerras de la sucesión del Imperio Romano, él pone la cruz, que es con este signo vencerás. De Exactamente. ahí viene la palabra consigna. Consigna. Claro, Ah, y exactamente. sí, bueno, no sé, latín. Pero Es una excelente. señal, viene de un ahí, signo, claro. signa. Casi lo que te hubiera guía, hecho Mariano Grondona esto. Es una bandera la consigna, pero digo, tiene que ser medianamente permanente. Digo, las banderas no se cambian todo el tiempo. Ya sé el chiste de Patricia Bullrich y demás, pero no importa, es otra historia. Pero la bandera en general dura mucho tiempo y las consignas también. Fíjate que duran No se tanto lava la tiempo bandera. que yo no encontré. Ojo, por ahí seguramente mi capacidad de búsqueda es limitada, pero no encontré de 2001 a hoy otra. Y me parece que nos hace falta una nueva consigna porque ¿Una nueva cambiaron los canción? tiempos. ¿Eh? ¿Una nueva canción? Pero no es canción. No es canción. Ok, Claro. ok. No, por esto de las nuevas canciones Sí. que todavía la Cámpora le echan cara a Axel Kicillof. Conociendo a Rusia. Pero fíjate, no me quiero agrandar, pero tampoco nos vamos a tirar abajo. Nosotros sobrevolamos por encima de esa disputa, inclusive. No se trata de canciones, no se trata de frases de campaña, porque con ese criterio el alicate era mejor que nada. Claro, porque le permitió a un totalmente. flaco ganar una elección. Totalmente, claro. ¿Vos creés, Pablo, que si aparece una nueva consigna en un espacio político, puede ganar las elecciones? Es que me parece que no podemos buscar la consigna, y ahí está el desafío del título, en busca de la consigna perdida. La consigna va a aparecer cuando estén dadas las condiciones, que todavía no podemos ver de qué manera se va a dar eso, y ahí va a explicar lo que nos pasa. Lo que estoy absolutamente seguro, para analizar acá sí, un chiquitito internamente, diseccionar la autopsia de la palabra de nos mean y la prensa dice que llueve, es que en ese momento eso representó una cosa tan sencilla como esto. Che, la tele me viene verseando, porque vamos a ver, en ese momento era la tele o los diarios, me vienen verseando, y yo en un momento apago la tele, dejo el Clarín arriba de la mesa y salgo a la calle. ¿Hay estado de sitio? No me importa, yo salgo a la calle. Mataron gente en varios lugares del país, 19, no es... A ver, podemos decir, no, que la clase media le tocaron los ahorros, viste, eso es un lugar común también, porque le tocaron los ahorros a la clase media, salió Pero- el corralito. Sí, pero no solo. Sí, Hay, pero hay un también. punto de ¿Se contacto en eso de que Milei reinterpreta el que se vayan todos. Nos mean y la prensa dice que llueve y pienso en el anticuarentenismo. Sí, claro. No, Entonces no, sí hay está- un punto de contacto. Está muy bien. Lo que pasa es que después vos tenés una cuestión de volumen. Y tenés una cuestión de qué representan las mayorías. Que algo sea circunstancialmente mayoría no significa que sea el pensamiento de las mayorías. Una consigna fue quedarte en casa también.
Esa fue una consigna. Sí, pero Sanitaria, pero fecha, consigna. con fecha de vencimiento, porque la pandemia terminó Con fecha de en- vencimiento cuando las Pero encuestas fuerte, me si lo den, pensás me den hoy, negativo. es fuerte la frase, quédate en casa. Sí, igual 24 de marzo salieron a decir. Igual prácticamente. tiene un antecedente mediático en esa consigna, que a mí me gusta siempre repetir. Es la consigna, acá sí es una consigna, o el lema, o el eslogan, que usaba Canal 13 en sus Ah, porque era placas casa. institucionales en los 90. Estás en casa. Estás en Estás en casa. ¿Qué significaba eso? De todos los asuntos públicos, le hace el gobierno, el poder judicial, la economía, si Maradona va a Boca, si Bilardo no sé qué, quién está en la selección, de todo nos ocupamos nosotros, porque tenemos Clarín, Radio Mitre en La Nación, Coso, Ole, que lo inventaron en esos años. Vos quédate en casa, vos estás en casa, Muy el bueno. mundo es nuestro. Tardamos años en darnos cuenta, hasta que alguien pintó, nos mean en la prensa dice que llueve. Entonces hoy se dio vuelta todo y nadie cree nada, porque además de todo, estamos en medio de una locura en donde tenés que explicar si esto es IA o no es IA, si efectivamente lo dijo o no lo dijo el tipo, si el tipo estaba en Israel o no estaba en Israel. Che, dicen que no fue Milei a Israel, que fue un doble, porque ahora vamos a decir eso, lo decimos seriamente, ¿Cómo? a Israel fue un doble. Abono esa teoría. A Israel fue un doble. No, porque Milei Netanyahu sale de está Olivos muerto. Hace 6 meses. Claro, digo, estas cosas, si las llegamos a decir, otra que Orson Me gustó, Welles. Otra que Orson Welles. ¿Milei no sale de Olivo hace cuánto? 6 meses. Uy, Pablo, por favor. Fuertísimo. Tengo mi- Entonces sabe. Mi familia vive a 3 Como dicen cuadras. algunos de ustedes que son periodistas, investiguen. ¿Viste? Consigna, eso es una consigna. Investiguen, eso es una consigna. Investiguen. Entonces, hoy me parece que estamos En busca de la consigna perdida. Estamos huérfanos de palabras, estamos huérfanos de consigna. Y tengo para mí, como dicen... Conan no se murió. Esa tendrían que pintar ellos. Sí, pero son actos reflejos de muy creativos. Aparte, en nuestro país en particular, somos los más capos del mundo en ese sentido, expertos en frasecitas, en canciones, en adaptar y demás. Pero la consigna que describe este tiempo, todavía no la tenemos. Perfecto. Firma, toma, fírmalo. Pablo Mercado, entonces. En esta sintonía tras el fin del mundo. Separamos y venimos porque ya estamos conectando.